Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se encuentra regulado en la Constitución española en su título 9 y en su propia Ley Orgánica 2-1979 de 3 de octubre. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Es independiente de todos los demás órganos constitucionales, está sometido solo a la Constitución española y a su ley orgánica, y es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización y sobre el régimen de personal y servicio. Estos reglamentos deben ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y se autorizarán por el presidente del Tribunal. Sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. En cuanto a la composición del Tribunal Constitucional, está integrado por 12 miembros y entre ellos se incluye el presidente. El presidente es elegido por el Tribunal en pleno, que lo propone al rey. Su mandato es de 3 años, que se pueden prorrogar por otros 3 y por una sola vez. El presidente se elige por votación. Se realizará una primera votación en la que será necesaria mayoría absoluta para que salga como presidente. Si no se consigue dicha mayoría, se hará una segunda votación en la que se exigirá mayoría simple. Si se produce un empate, se hará una última votación y si persiste el empate, en ese caso será propuesto el magistrado de mayor antigüedad en el cargo o bien, en caso de igualdad, el de mayor edad. Las funciones del presidente son las siguientes: ejercer la representación del tribunal, convoca y preside el tribunal en pleno y convoca a las salas. Adopta las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones. Comunica a las cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial las vacantes. Nombra a los letrados. Convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y personal laboral. Y ejerce la potestad administrativa sobre el personal del tribunal. El procedimiento para nombrar al vicepresidente del Tribunal Constitucional es el mismo que hemos visto para el presidente. En cuanto a los magistrados, son nombrados por el rey y son propuestos 4 por el Congreso por mayoría de 3/5, 4 por el Senado por mayoría también de 3/5, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Se elegirán entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los magistrados serán designados por 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Ningún magistrado podrá ser propuesto al rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años. Antes de los 4 meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del tribunal solicitará de los miembros que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados que inicien el procedimiento para ello y continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederle. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con el cargo de defensor del pueblo, con el cargo de diputados y senadores, con cualquier cargo político o administrativo, ya sea del Estado, de las comunidades autónomas, de las provincias o de otras entidades locales, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal, con empleo de toda clase al servicio de las mismas, con el desempeño de actividad profesional o mercantil
y en las demás tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Los magistrados deberán cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hace, en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado. Los funcionarios públicos nombrados magistrados del Tribunal Constitucional pasarán a la situación de servicios especiales en su carrera de origen. Ejercerán sus funciones de acuerdo a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que establece la ley. Cesarán en su cargo los magistrados por renuncia aceptada por el presidente del tribunal, por expiración del plazo de su nombramiento, por incurrir en alguna causa de incapacidad, por incompatibilidad sobrevenida, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, por violar la reserva propia de su función y por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. En el caso de renuncia, de expiración del plazo de su nombramiento, o bien por fallecimiento, se decretará el cese por el presidente. En el caso de incapacidad o de incompatibilidad sobrevenida, decidirá el tribunal en pleno por mayoría simple. Y en el caso de dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, violar la reserva propia de su función, o bien por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave, el cese se llevará a cabo por mayoría de 3/4 partes. El Tribunal Constitucional actúa en pleno, en sala o en secciones. El pleno estará integrado por todos los magistrados del tribunal. Estará presidido en primer lugar por su presidente, en su defecto por el vicepresidente, en defecto del vicepresidente por el magistrado más antiguo en el cargo y en caso de que éste no pueda presidir el Tribunal Constitucional, se llevará a cabo la presidencia por el magistrado de mayor edad con la misma antigüedad. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas. Cada una de ellas está compuesta por 6 magistrados, que serán nombrados por el tribunal en pleno. La sala primera estará presidida por el presidente del Tribunal Constitucional, en su defecto por el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. La sala segunda, en este caso, estará presidida por el vicepresidente, en su defecto por el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. La distribución de los asuntos del Tribunal Constitucional se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su presidente. En cuanto a las secciones, se constituyen por el Pleno y la Sala, y estarán compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y por 2 magistrados. El Tribunal Constitucional puede adoptar acuerdos en Pleno, en Sala y en secciones. Para que los acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional sean válidos, deben estar presentes al menos 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de la Sala requerirán la presencia de 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan, y los acuerdos de las secciones requerirán la presencia de 2 miembros, salvo que haya discrepancia, que en ese caso se necesitará la presencia de 3 miembros. Al Tribunal Constitucional le corresponden las siguientes competencias: recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos constitucionales de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí, conflictos entre órganos constitucionales del Estado, conflictos en defensa de la autonomía local, declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de esta ley del Tribunal Constitucional, de las impugnaciones de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas,
La verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional y todas las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. De estas competencias que hemos visto anteriormente le corresponde al Pleno conocer de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales, conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, conocer de las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí y las demás deberán referirse a la Sala según un turno objetivo. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de ésta entre sí. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de los estatutos de autonomía. Y de las impugnaciones de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. De los conflictos en defensa de la autonomía local. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del tribunal, de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las salas, de la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, del cese de los magistrados del Tribunal Constitucional, de la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal, de cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal, pero recabe para sí el Pleno a propuesta del presidente o de 3 magistrados, y de todos los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica. En cuanto a la Sala, le corresponde conocer de los asuntos que atribuidos a la justicia constitucional no sean de la competencia del Pleno, y de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entienda que por su importancia debe resolver la propia Sala. Y a las secciones le corresponde el despacho ordinario y la decisión o propuesta sobre la admisión o inadmisión de procesos constitucionales. A continuación vamos a ir desarrollando algunas de estas competencias del Tribunal Constitucional y vamos a comenzar con los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, que sirve para garantizar la primacía de la Constitución española, enjuiciando si las leyes, disposiciones o actos impugnados están conformes con ella. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad los estatutos de autonomía y todas las demás leyes orgánicas. Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley. Los tratados internacionales. Los reglamentos de las cámaras y de las Cortes Generales. Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las comunidades autónomas. Y los reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La declaración de inconstitucionalidad se puede promover a través del recurso de inconstitucionalidad y a través de la cuestión de inconstitucionalidad. Si se admite un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la ley que se trata de impugnar no se suspende y continúa su aplicación y vigencia, excepto en lo que se refiere al artículo 161 de la Constitución española, que establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o de la resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. El recurso de inconstitucionalidad se interpone cuando se considera que una ley que se ha dictado contradice en todo o en parte a lo establecido en la Constitución. Para que se pueda interponer el recurso de inconstitucionalidad, es necesario que la ley se haya publicado en el boletín oficial correspondiente. El recurso de inconstitucionalidad lo puede interponer el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados,
50 senadores y los órganos colegiados y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El plazo para interponerlo, como regla general, será de 3 meses y, como excepción, de 9 meses. Los 3 meses se comienzan a contar desde la publicación de la ley que se trata de impugnar. La impugnación se hará mediante demanda ante el Tribunal Constitucional y deberá contener las circunstancias de identidad de la persona o del órgano que ejercita la acción, deberá concretar la ley, disposición o acto impugnado y deberá precisar el precepto constitucional que se entiende infringido. Para que el plazo para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad sea de 9 meses, el presidente del Gobierno o los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas, antes de interponer dicho recurso, tratarán de evitar la interposición del mismo. Los requisitos que se tienen que cumplir son los siguientes: que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma, que en el seno de la Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre la iniciación de negociación para resolver las discrepancias, o bien que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley, y que se inserte en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la comunidad autónoma correspondiente. Una vez admitida la demanda, el Tribunal Constitucional da traslado de ella al Congreso y al Senado a través de sus presidentes, al Gobierno a través del Ministerio de Justicia y a los órganos legislativos o ejecutivos de las comunidades autónomas en el caso de que la ley que se trate de impugnar hubiera sido dictada por dicha comunidad autónoma. Se abre un plazo de 15 días para alegaciones, transcurrido el cual en el de 10 se dictará sentencia. El plazo se puede ampliar, pero en ese caso se deberá motivar y no se puede ampliar más de 30 días. Vamos ahora con la cuestión de inconstitucionalidad, que se plantea cuando un juez o un tribunal considera que una norma con rango de ley que tiene que aplicar al caso concreto para dictar sentencia y de cuya validez dependa el fallo de la misma, puede ser contraria a la Constitución. La cuestión de inconstitucionalidad se puede plantear de oficio o a instancia de parte. Y los requisitos son los siguientes. El procedimiento debe estar terminado y se debe interponer antes de dictar sentencia. Debe contener la ley o la norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido, y debe especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de presentar la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal, y en el plazo de 10 días improrrogables podrá alegar lo que considere conveniente sobre si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad. Contra la decisión que adopte no cabe recurso, aunque puede plantearse de nuevo en la sucesiva instancia en tanto no se llegue a una sentencia firme. Es importante tener en cuenta que se suspende de forma provisional las actuaciones del proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y resuelva lo procedente. Una vez recibidas las actuaciones ante el Tribunal Constitucional, puede admitir o no la cuestión de inconstitucionalidad. Si la rechaza, será porque faltan las condiciones procesales o bien porque fuera infundada la cuestión de inconstitucionalidad. La resolución se dictará mediante auto y deberá motivarse. Si la admite, se publicará dicha admisión en el Boletín Oficial del Estado. Se abrirá un plazo de alegaciones de 15 días siguientes a su publicación. El Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso y al Senado a través de sus presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno a través del Ministerio de Justicia
y a los órganos legislativos y ejecutivos de la comunidad autónoma si la disposición impugnable hubiera sido dictada por una comunidad autónoma. Se abrirá también un plazo de 15 días para alegaciones. La sentencia se dictará en el plazo de 15 días y se puede ampliar hasta 30. Hay que tener en cuenta que las sentencias en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las sentencias que sean desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán cualquier planteamiento que sea posterior, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. Si se trata de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes y quedarán vinculados el juez o tribunal desde que tuvieran conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados y la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso. Vamos ahora con el recurso de amparo. Este recurso se interpone cuando se viola alguno de los derechos reconocidos en los artículos del 14 al 29 de la Constitución y a la objeción de conciencia del artículo 30. Se interpone el recurso de amparo cuando las violaciones son originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, de las comunidades autónomas y de todos los demás entes públicos, así como de sus funcionarios o agentes. Si el recurso de amparo se interpone contra decisiones parlamentarias, el plazo para interponerlo será de 3 meses. Si el recurso de amparo constitucional se interpone contra decisiones del Gobierno y la Administración, el plazo será de 20 días. Y si el recurso de amparo constitucional se interpone contra decisiones judiciales, el plazo para interponerlo será de 30 días. Y se tienen que cumplir una serie de requisitos que son los siguientes: que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que en ningún caso entrará a conocer el Tribunal Constitucional, y que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como una vez conocida hubiera lugar para ello. Están legitimados para interponer el recurso de amparo la persona directamente afectada, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Podrán comparecer en el proceso de amparo las personas favorecidas por la decisión, por el acto o por el hecho en razón del cual se formule el recurso o que ostente un interés legítimo en el mismo. Y el Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo. El conocimiento de los recursos de amparo corresponde a la Sala del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las secciones. Se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales que se estime infringidos, se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. Una vez presentada la demanda,
deberá ser sometida a admisión o inadmisión por parte de la Sala del Tribunal Constitucional. Si no se admite, solo podrá ser recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal. Si se admite, se realizará mediante providencia y por unanimidad de los miembros de la sección del Tribunal Constitucional. Si dicha unanimidad no se llegase a alcanzar, deberá resolver la Sala. Con la demanda se acompañará el documento que acredite la representación del solicitante del amparo, en su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal. Si existiera un defecto en la demanda, este podrá subsanarse en el plazo de 10 días. Si no se procede a la subsanación, el recurso será inadmitido por providencia y no podrá ser objeto de recurso alguno. Una vez admitida a trámite la demanda, la Sala del Tribunal Constitucional requerirá urgentemente a la parte demandada para que también en el plazo de 10 días remita las actuaciones o testimonios que considere oportuno. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al abogado del Estado si estuviera interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común, que no podrá exceder de 20 días y durante el mismo podrán presentarse las alegaciones procedentes. La Sala, o en su caso la sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación, pronunciando algunos de estos fallos: otorgamiento de amparo o denegación de amparo. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de su efecto. Reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. Y restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas en su caso para su conservación. Los efectos que produce la interposición del recurso de amparo son los siguientes. En primer lugar, la no suspensión de los efectos del acto impugnado, salvo que la ejecución del acto impugnado pudiera producir perjuicios que pudieran hacer perder al amparo su finalidad. Se podrá disponer de oficio o a instancia de parte la suspensión total o parcial de los efectos. La Sala puede proceder a la adopción de medidas cautelares y resoluciones de carácter provisional para evitar que el recurso pierda su finalidad. La suspensión o las medidas cautelares anteriores podrán condicionarse al pago previo de una fianza por parte del recurrente para los daños y perjuicios que pudieran originarse. Y en aquellos casos de urgencia excepcional, la suspensión o las medidas cautelares anteriores podrán adoptarse en la propia providencia de admisión a trámite del recurso, pudiendo ser impugnadas en el plazo de 5 días desde su notificación por el Ministerio Fiscal y las partes personadas en el procedimiento. Otra de las competencias que hemos estudiado al principio de este vídeo que le corresponde al Tribunal Constitucional es conocer de los conflictos constitucionales. Estos conflictos pueden ser conflictos positivos, negativos, conflictos entre órganos constitucionales del Estado o bien conflictos en defensa de la autonomía local. Vamos a comenzar con los conflictos positivos, que se plantean bien cuando el Gobierno considera que una disposición o una resolución de una comunidad autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución española, en los estatutos de autonomía o en las leyes orgánicas. O bien
cuando el órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma considera que una disposición, resolución o un acto emanado de la autoridad de otra comunidad autónoma o del Estado no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución española, en los estatutos de autonomía o en las leyes correspondientes, siempre que afecte a su propio ámbito. En el primer caso, el Gobierno podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias o puede hacer uso del requerimiento dentro del plazo de 2 meses. Además, puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución española. En el segundo caso, requerirá en el plazo de 2 meses a la otra comunidad autónoma o al Estado para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión. El procedimiento es el siguiente. Antes de plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, se debe hacer un requerimiento. El órgano requerido deberá atenderlo en un plazo máximo de 1 mes a partir de su recepción. Si no lo estima fundado, deberá rechazarlo dentro del mismo plazo. Dentro del mes siguiente, si no ha obtenido respuesta, se podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Y en el término de 10 días, el Tribunal comunicará al Gobierno o al órgano autonómico la iniciación del conflicto y se señalará un plazo para alegaciones máximo de 20 días. Si el conflicto ha sido iniciado por el Gobierno, el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición que hubiera dado origen al conflicto. En los demás supuestos se solicita dicha suspensión, pero será el Tribunal el que la acepte o deniegue. Pasado el plazo de alegaciones, el Tribunal resolverá en un plazo de 15 días. Vamos ahora con los conflictos negativos. Se plantean bien cuando el Estado considera que una competencia asignada al mismo le corresponde a la comunidad autónoma y la declina, o bien cuando esa competencia se le atribuye a una comunidad autónoma y ella considera que le corresponde al Estado o a otra comunidad autónoma y la declina, o bien el Gobierno requiere al órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la comunidad autónoma confiere sus propios estatutos o una ley orgánica de delegación o transferencia, y es desatendido su requerimiento por declararse incompetente dicha comunidad autónoma. En el primer caso, la comunidad autónoma, o en el segundo, el Estado u otra comunidad autónoma, deberá admitir o declinar la competencia en el plazo de 1 mes. Si no lo hace o no contesta a la petición, el interesado podrá acudir al Tribunal Constitucional. El procedimiento en este caso es el siguiente. Se presentará la demanda por escrito dentro del mes siguiente a la notificación de la declinatoria. El Tribunal Constitucional abrirá un plazo común de 1 mes para alegaciones. Y dentro del mes siguiente se dictará sentencia, declarando cuál es la administración competente para llevar a cabo la competencia. Vamos ahora con los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Se plantean cuando un órgano constitucional considera que las decisiones que está asumiendo otro órgano constitucional le corresponde a él. El procedimiento en este tipo de conflictos es el siguiente. Le solicitará que en un plazo de 1 mes la revoque. Este órgano tendrá un plazo de 1 mes para contestar. Si no lleva a cabo la revocación o no contesta a la solicitud, se plantea el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. Recibido el escrito, el Tribunal Constitucional, dentro de los 10 días siguientes, se lo comunicará al órgano requerido. Abrirá un plazo de alegaciones de 1 mes y resolverá el conflicto dentro del mes siguiente, determinando el Tribunal Constitucional a qué órgano pertenece dicha atribución. Por último, tenemos los conflictos en defensa de la autonomía local,
que se plantean cuando las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas lesiona a la autonomía local que garantiza la Constitución. La puede plantear el municipio o la provincia que sea destinatario único de la ley. Un número de municipios que suponga al menos una séptima parte de lo existente en el ámbito territorial donde se aplica la disposición con rango de ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente, y un número de provincias que supongan al menos la mitad de lo existente en el ámbito territorial de aplicación de las disposiciones con rango de ley y representen como mínimo la mitad de la población oficial. Los requisitos para iniciar este procedimiento son los siguientes. Es necesario el acuerdo del órgano plenario de las corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. Es necesario solicitar informe del Consejo de Estado si el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales corresponde a una comunidad autónoma, o bien al Consejo Consultivo de la respectiva comunidad autónoma si el ámbito territorial corresponde solo a una comunidad autónoma y los dictámenes de dichos consejos no son vinculantes. Dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen, se podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, que lo podrá admitir o no. Si no lo admite, los motivos pueden ser falta de legitimación o bien falta de fundamento en la controversia suscitada, y la inadmisión la declarará por auto. Si lo admite, en el plazo de 10 días, dará traslado del mismo a las partes de la que hubiera emanado las leyes, abriendo un plazo de alegaciones de 20 días, y resolverá dentro de los 15 días siguientes al término del plazo de alegaciones. A continuación vamos a estudiar las reglas generales sobre procedimiento ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar, tenéis que saber que para actuar ante el Tribunal Constitucional es necesaria la asistencia del letrado y procurador. La iniciación de un proceso constitucional deberá hacerse por escrito fundado en el que se fijará con precisión y claridad lo que se pida. La decisión del proceso constitucional se producirá como regla general en forma de sentencia. Las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento, renuncia o caducidad adoptarán la forma de auto, salvo que la presente ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole del contenido. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado las sentencias, la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y los autos cuando así lo estime conveniente. La publicación se hará dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, sala o sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del presidente, salvo en los casos para los que esta ley establece otros requisitos. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de 2 días a contar desde su notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional, solo procederá el recurso de súplica. Podrá interponerse en el plazo de 3 días y se resolverá en los 2 días siguientes. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito. Por último, vamos a ver el personal al servicio del Tribunal Constitucional. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional el secretario general, los letrados, los secretarios de Justicia y todos los demás funcionarios que se han adscrito al Tribunal Constitucional. Y además tendrá un secretario general
elegido por el Pleno y nombrado por el presidente. Y hasta aquí todo lo que debéis conocer sobre el Tribunal Constitucional. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la cámara, y os espero en el próximo vídeo.